Buenos días, ingeniero. Somos el grupo número 1. Somos estudiantes del 9º semestre del Paralelo A. Estamos conformados por Yender Villegas, Carlos Topanta y mi persona, Juliana Maguaña. Nosotros le vamos a hablar sobre las normas ANSI ISA S5.1. Aquí tenemos las normas ANSI ISA S5.1. Estas normas tienen como propósito establecer un significado normativo de los instrumentos utilizados para la medición y el control, incluyendo símbolos y códigos de identificación. Las normas ANSI significa Instituto Nacional Estadounidense de Estándares. Bueno, aquí tenemos lo que es la numeración paralela, involucra el inicio de una secuencia numérica para cada primera letra nueva, como por ejemplo, aquí tenemos lo que es TIC, donde tenemos que la T nos indica que es la temperatura. En la siguiente tenemos LIC, donde la primera variable, que es la L, nos indica lo que es el nivel. Como segundo punto tenemos lo que es la numeración serial, que involucra el uso de secuencias simples de números para proyectar amplias secciones, tal como 001, 301, 1201, que son números que identifican los lazos de control. Como tercer punto tenemos el número total de letras dentro de un grupo que no debe exceder de 4. A continuación tenemos lo que es la identificación de los instrumentos. En los diagramas de instrumentación y canalizaciones es importante y fundamental la identificación de los instrumentos que conforman el diagrama de flujo del proceso. Esta identificación se hace mediante un código al que comúnmente se denomina como tag, que es el que consiste en un arreglo de letras. Como podemos observar en esta gráfica, tenemos una identificación de un registrador controlador. Ya. Aquí tenemos la primera letra que nos indica la variable del proceso que se va a realizar. En lo que son las letras sucesivas, tenemos que la función es controlador, convertidor, transmisor, donde en las letras sucesivas tenemos la letra R, que esta nos indica que es un registrador, y la letra C de controlador. En el número de lazo indica el lazo de control del diagrama, como podemos observar aquí. Y por último, tenemos lo que es el sufijo. Esta se usa para diferenciar dos o más instrumentos en un mismo lazo de control. Aquí tenemos lo que son la identificación funcional de un instrumento o su equivalente funcional, que consiste de letras, que incluye una primera letra, la cual es para designar la adición o variable inicial, y una o más letras sucesivas, las cuales designan las funciones ejecutadas. Como tenemos aquí FCV, que esto nos quiere decir que es la válvula de control de flujo, PI, que es un indicador de presión, LI, que es un indicador de nivel, LIC, que es un controlador de indicador de nivel. A continuación vamos a ver la siguiente simbología. Ya. Aquí tenemos indicadores locales. Los indicadores locales nos permiten ver los valores medidos en los propios equipos y en las líneas de proceso. Estos instrumentos serán muy útiles para el personal de mantenimiento y para el personal de producción. Aquí tenemos un ejemplo de lo que son indicadores locales. Empezaré con el indicador de temperatura, que es este de aquí. Acá lo tenemos representado gráficamente como están en las normas ANSI, donde nos indica que la primera variable que podemos observar es la T, que nos indica que es la temperatura. Al igual que con los otros ejemplos, con el indicador de presión,
con su respectivo gráfico, donde nos indica que la P es de presión. Con el siguiente ejemplo que tenemos lo que es un indicador de caudal, con su respectivo gráfico, donde nos indica que la F quiere decir lo que es caudal o flujo. Y por último tenemos un indicador de nivel, donde la L nos indica lo que significa nivel. A continuación, vamos a ver lo que son los transmisores. Estos instrumentos enviarán el valor medido a equipos remotos, permitiéndonos controlar y supervisar estos procesos. Estos equipos normalmente se pueden especificar una indicación local de la medida, por lo que además de enviar la señal, permitirá ver el valor medido de forma local. Como podemos observar, tenemos aquí en estos ejemplos un transmisor de temperatura con su respectivo gráfico, como lo podemos encontrar en las normas ANSI, donde la primera variable es la T, que nos indica la temperatura, y la segunda variable nos indica la T, que es un transmisor. A continuación también tenemos lo que son los transmisores de presión, los transmisores de caudal y los transmisores de nivel. Aquí tenemos los switches. Estos son interruptores que enviarán una señal digital cuando la variable medida llegue a un valor determinado. Los switches pueden disparar por alto o bajo nivel, como podemos observar aquí en estos ejemplos. Tenemos un switch de temperatura donde tenemos un interruptor de alta temperatura donde la T, la primera variable nos indica que es la temperatura, la S, que son los switches, y la H, que es de high, que es alto, de alta temperatura, y acá podemos observar otro gráfico donde tenemos que la T es la temperatura, la S es el switch, y la L es el low, que significa baja temperatura. Y asimismo con los switches de presión, los switches de caudal y los switches de nivel. Aquí tenemos lo que son las válvulas de control y también válvulas manuales. Estos equipos nos permitirán regular el flujo de las líneas del proceso. Como podemos observar, tenemos lo que son las válvula cerrada, válvula abierta y su representación gráfica, como están en las normas ANSI. También tenemos los que son las válvulas de globo. También tenemos las válvulas angulares, también tenemos las válvulas mariposas, también tenemos la válvula de bola y por último tenemos lo que es la válvula de tapón. Aquí tenemos las alarmas. Tenemos tres gráficos. En el primer gráfico nos dice que las alarmas separadas para niveles anormales, muy alto, alto, bajo y muy bajo. Aquí tenemos que las alarmas están separadas. Como podemos ver, aquí tenemos este nivel de alarma muy alto, este nivel de alarma alto, el nivel de alarma bajo y un nivel de alarma muy bajo, que están conectados mediante una señal eléctrica binaria. En el segundo gráfico tenemos anunciador de alarma común para temperatura alta y baja. Aquí tenemos lo que es un indicador de temperatura alta. Tenemos otro indicador de temperatura baja. Como podemos observar, están conectadas por la señal eléctrica binaria y estas, a su vez, están conectadas por un control compartido. En el gráfico 3 tenemos lo que es el simbolismo abreviado para sistemas de pantalla compartida. Como podemos observar que tenemos este indicador de temperatura alto y acá tenemos otro indicador de temperatura bajo que están conectados mediante lo que es
una señal eléctrica. A continuación, lo que es el control. Aquí tenemos en nuestro primer gráfico un controlador de indicador de temperatura. Aquí tenemos lo que es un tubo capilar que está conectado a un transmisor de temperatura, que a la vez está conectado por lo que es una señal neumática, por una válvula de control. En el gráfico 2 tenemos un termostato automático encendido y apagado de la bomba motor de bomba circulante. Aquí tenemos el termostato de encendido y apagado que está conectado mediante una señal eléctrica binaria y está a la vez que está conectada con la bomba. En el gráfico 3 tenemos un control de cascada, un controlador de flujo configurado por controlador de nivel, donde aquí tenemos el nivel de controlador. Aquí tenemos el indicador de flujo, que estos están conectados mediante una señal neumática hacia un actuador. A continuación tenemos lo que es el diferencial. Aquí tenemos que en la gráfica 1 tenemos lo que es el indicador de temperatura, donde tenemos aquí un tubo capilar que está conectado por lo que es un transmisor de temperatura A en un extremo. En el otro extremo tenemos otro tubo capilar que está conectado a otro transmisor de temperatura B, y ambos están conectados mediante un control compartido a través de una señal eléctrica. En el gráfico 2 podemos observar lo que es alta diferencial, interruptor de presión. Donde tenemos que aquí tenemos este indicador de presión que está y que a la salida se encuentra lo que es una señal eléctrica binaria. Aquí tenemos lo que es proporción. En la proporción tenemos que en el gráfico 1 tenemos un flujo controlador de relación con dos plumas para registrar flujos. Aquí tenemos lo que son los flujos A y B, que ambos están conectados mediante una señal neumática, que estos van conectados con lo que es una válvula de control. En la gráfica 2 tenemos un flujo controlador de relación con una pluma para registrar la relación de flujo. Aquí tenemos los flujos controladores, que estos están conectados con una señal neumática, conectados con lo que es una válvula de control. Y en la gráfica 3 tenemos directo con presión conectada, grabador de relación, que este indicador de presión está conectado por un grabador de relación. A continuación, tenemos lo que es un sistema de control de caudal en una planta. Tenemos que hay un transmisor de caudal y una válvula de control, cuyas señales son cableadas al sistema de control de la planta. El sistema de control, además de monitorizar el caudal, tiene la configuración de un PID, que regula el porcentaje de apertura de la válvula en función del caudal
medido. Aquí podemos observar que tenemos este gráfico según las normas ANSI y acá lo tenemos llevado a la vida real. A continuación, vamos a ver lo que es el dispositivo de visualización de vidrio. Aquí tenemos que la mirilla para visualización interna y acá tenemos lo que nos dice que esas mirillas tipo parche consisten en un juego de bridas circulares. Una inferior, que es esta, que está soldada al contenedor, y una superior, que está acá arriba, que sirve de sujeción, que cuentan con un disco visor de vidrio, que es este, entre las vidras que permite observar el interior del contenedor. Aquí tenemos lo que son estos tres esquemas de mano. En el primer esquema tenemos lo que es la estación de carga manual con indicador de salida. Aquí tenemos este indicador de mano que está conectado a la señal neumática. En el gráfico 2 tenemos un interruptor eléctrico accionado a mano momentáneo, que es este que está aquí, que está conectado a lo que es una señal eléctrica binaria. Y en el esquema 3 tenemos una estación de carga manual con interruptores accionados manualmente, que estos interruptores están accionados mediante lo que es una señal neumática, que estos a su vez van conectados con una válvula de control, como podemos observar. Aquí tenemos lo que es el sistema de control de válvulas todo o nada. Aquí hay una válvula todo o nada. Este equipo está cableado a lo que es el sistema de control. La válvula puede ser abierta o cerrada por el operador de la planta a través del hand switch, que es un botón programado en la pantalla. Este esquema lo podemos observar en las normas ANSI y este esquema es llevado a la vida real. Aquí tenemos lo que es indicar, donde en este gráfico tenemos que el indicador de presión local, el transmisor de presión con grifo común y el indicador de presión montado en el panel, estos están conectados mediante una señal eléctrica, que es un indicador de presión, es un instrumento para la medición de presión de gases y líquidos en aplicaciones industriales. Aquí tenemos lo que es el escáner. Tenemos que en el gráfico 1 tenemos un transmisor de escaneo de presión que este va conectado a los puntos 5, 6 y 7. Ya, y en el gráfico 2 tenemos lo que es la línea de muestra conectada al transmisor de concentración de una válvula externa de escaneo de muestra, donde estas están conectadas con una señal eléctrica. Y también tenemos lo que es la estación de control. En la estación de control tenemos que esa estación de flujo de grabación montada en panel con plumas de flujo y presiones adicionales y controlador local.
Vamos a aplicar ahora sobre lo que es la estación de control. Como podemos observar en el siguiente gráfico, tenemos aquí estación de control de flujo de grabación montada en panel con plumas de flujo y presiones adicionales y controlador local. Tenemos aquí el transmisor de flujo. Acá también tenemos un transmisor de flujo. Como podemos observar, tienen conexiones eléctricas neumáticas, señales neumáticas, están conectadas a una válvula de control, como podemos observar aquí, y también por el lado de acá abajo observamos el transmisor de presión. Ya. Vamos a seguir explicando lo que son los diagramas de acuerdo a la normativa ANSI. Tenemos aquí el diagrama de ligera o baja. Tenemos dos gráficos. Como podemos observar en el primero, es un control de espacio diferencial del nivel de sumidero a través del arranque y la parada de la bomba de sumidero mediante LC107 y LC106, que también accionan luces piloto de alto y bajo nivel. Las alarmas de nivel alto y baja son activadas por ISHL 105. Como podemos observar aquí, tenemos los medidores de nivel. Vemos que están conectados a corrientes eléctricas, señales eléctricas binarias. Tenemos aquí los indicadores de luz, que son estos de aquí. Y en el sistema general está conectado por señales eléctricas binarias. Tenemos el siguiente gráfico que dice, las luces pilotos indican que la temperatura ha aumentado a valores intermedios altos y muy altos. Como podemos observar, tenemos aquí un transmisor de temperatura que está conectado por señales eléctricas y los indicadores, podemos apreciar aquí los indicadores de luz, los cuales están conectados por señales eléctricas binarias. Tenemos aquí lo que es el point. Ya, el point. Tenemos dos gráficos también en el point. Podemos observar aquí el punto de muestra de análisis. Este de aquí, el gráfico que está representado por la A, es el punto de muestra de análisis. Y en el siguiente gráfico podemos observar aquí un transmisor de temperatura y un indicador de temperatura. Vemos que este de aquí está conectado por medio de tubos capilares y a través de señales neumáticas. Esta de aquí es una columna de destilación con conexión para ubicar alternativa al sensor. Tenemos ahora lo que es integrar o totalizar. Tenemos aquí, en el primer gráfico, medidor de flujo de presión diferencial con registro de caudal, indicación de flujo integrado e interruptor, accionado por flujo integrado. Como vemos aquí, tenemos el registrador de caudal, tenemos aquí otro indicador de caudal, un indicador de flujo o caudal, que tienen una salida, una señal eléctrica binaria. Y acá en el segundo gráfico tenemos un medidor de flujo de tipo de presión con diferencial, con el registro de caudal, indicación de flujo integrado, interrupción accionado por caudal, que son estos de aquí, y como podemos apreciar también, tienen una salida eléctrica binaria. Y en el último tenemos un totalizador de tiempo de funcionamiento conectado al motor de la bomba. Aquí podemos apreciar el totalizador de tiempo que está conectado a la señal eléctrica binaria y está aquí, posteriormente se conecta a la bomba. Tenemos ahora lo siguiente, que es grabar o imprimir. Ya. En grabar e imprimir, en el primer gráfico tenemos el siguiente, registrador de datos con múltiples variables y múltiples puntos. UJR100 con interruptor para el punto 7. Como podemos ver, tenemos aquí un transmisor de presión, un transmisor de flujo, los cuales están conectados por medio de señales eléctricas. Como podemos apreciar aquí, este de aquí tiene una señal eléctrica que baja para acá. Y tenemos aquí un indicador de flujo y también tenemos acá otro indicador de flujo que este de aquí está conectado por una señal eléctrica binaria. Tenemos ahora lo que es el segundo esquema. Tenemos señal de nivel a una pluma de la grabadora de dos plumas. Ambas plumas graban continuamente. La pluma de nivel tiene un interruptor que acciona a dos servoválvulas en nivel alto. Como podemos observar aquí, tenemos el medidor de nivel de temperatura que está conectado por la señal eléctrica. Vemos aquí un actuador solenoide en cada lado
que está conectado por medios de válvulas que tienen señales neumáticas de salida, como podemos observar en cada lado. Este de aquí también es otro dorsal solenoide, tanto como para A como para B. Y en el tercer gráfico tenemos que la señal de nivel al punto 1 de un registrador de nivel multipunto, el punto 1 tiene un interruptor que activa dos válvulas solenoides en el nivel alto. Tenemos aquí el nivel de temperatura, como podemos apreciar aquí, que es la señal eléctrica. Tenemos aquí los actuadores solenoides que están conectados a válvulas. Este de aquí está ingresado en el panel y tenemos aquí las salidas neumáticas en cada actuador solenoide, tanto como para A como para B, la válvula tiene salidas neumáticas. A continuación tenemos lo que es el interruptor. El interruptor, en el primer gráfico vemos que tenemos un interruptor de baja temperatura con una salida para alarma y disparo. Como podemos apreciar aquí, tenemos el interruptor de temperatura, tenemos una salida eléctrica binaria. Ya, en el interruptor 2 y el 3 son alternativas diferentes. Tenemos el interruptor de baja temperatura con dos salidas para alarma y con disparo. Como podemos apreciar aquí, que estos interruptores están puestos por separados, ambos con señales eléctricas binarias, mientras que acá se unificaron los dos interruptores, manteniendo sus señales eléctricas binarias. Tenemos acá el interruptor de flujo tipo receptar que activa la alarma de flujo bajo. Como podemos ver aquí, tenemos el transmisor de flujo. En este sistema de aquí vemos que al inicio tiene señales neumáticas, mientras que luego pasa por este indicador de flujo, adquiere una señal eléctrica binaria. Al igual que el anterior, en este de aquí también tenemos dos alternativas, que es un registrador de temperatura multipunto con interruptor integrada de alta temperatura para el punto 4 o una alarma común. Tenemos aquí los indicadores de temperaturas en ambos lados, como podemos observar. Al inicio tienen una señal eléctrica, mientras que para el siguiente punto tienen una señal eléctrica binaria en ambos lados. Y en el siguiente gráfico podemos apreciar lo mismo. Inician con una señal eléctrica, simplemente es de aquí. Luego tenemos la combinación de estos dos aquí, pero con una señal eléctrica binaria. Tenemos aquí la señal eléctrica de este indicador o también la mezcla de ambos en la parte de acá abajo, que son estos dos aquí, los cuales están unidos por medio de una señal eléctrica binaria. Y por último tenemos que un indicador de temperatura de un punto con interruptor selector manual separado. Como podemos observar aquí, todos estos aquí son los indicadores de temperatura, están conectados por medios de señales eléctricas a otros indicadores de temperatura, a su vez también con señales eléctricas. Podemos decir que esos interruptores son dispositivos usados para desviar o interrumpir el curso de una corriente eléctrica dentro de un sistema industrial. A continuación tenemos lo que son los transmisores. Para transmisores, en el primer gráfico podemos observar un transmisor con entrada termopar y salida eléctrica. Como podemos observar, aquí tenemos el transmisor de temperatura, una entrada eléctrica y asimismo una salida eléctrica. Tenemos la alternativa 2, tenemos aquí el transmisor de temperatura, y este de aquí está conectado a este punto por medio de señales eléctricas que también tienen salidas eléctricas. Y en el último tenemos un transmisor con salida neumática. Tenemos aquí un transmisor de presión y aquí podemos apreciar lo que es la salida neumática del sistema. A continuación tenemos lo que es la multifunción. La señal de flujo recibida por el instrumento del panel P2 que indica y registra el flujo tiene un interruptor para activar la alarma del flujo bajo. Tiene un controlador para activar la válvula. Transmite la medición a un registrador en el panel P1, integra el flujo, indica el flujo integrado, tiene un interruptor para accionar una válvula solenoide después de que haya pasado un flujo integrado dado. Y tiene otro interruptor para accionar la luz piloto después de que haya pasado otro flujo integrado. Como podemos observar aquí, tenemos un transmisor de flujo
Este sistema, al inicio podemos observar que tiene señales neumáticas en el inicio, pero va variando de acuerdo a las demás entradas. Como podemos observar, aquí tenemos una válvula 3 vías que está conectada por medio de un actuador solenoide. Este de aquí, en esta línea de aquí, está conectado por medio de señales eléctricas binarias, y todo el sistema termina saliendo en una válvula de control por medio también de conexiones neumáticas como tal. Y tenemos también, aquí cabe recalcar que aquí tenemos también un indicador de luz. Ya. Y en el gráfico 2 tenemos lo siguiente. Tenemos un transmisor de flujo. En estos de aquí todos representan flujo porque es la primera variable de la F. Como podemos observar, este primero está conectado con señal neumática. También vemos aquí señal eléctrica y señal eléctrica binaria. Asimismo, están conectados a una válvula 3 vías, la cual está conectada a un actuador solenoide que tiene una salida neumática conectadas al final a una válvula de control. Tenemos válvula con puerta o rejilla. Ya. En el siguiente gráfico tenemos una válvula de control con gato manual montado en la parte superior. Como podemos observar, aquí tenemos un controlador de temperatura que tiene conexiones de señales neumáticas. Tenemos aquí la válvula de control, la cual tiene conectado un controlador manual tipo gato. Ya, como siguiente punto tenemos lo que es la computadora o relé. La computadora relé podemos decir que es una válvula electromagnética que se mueve mediante una bobina solenoide. Generalmente no tiene más de dos posiciones que no sean abierta o cerrado. Como podemos observar en el primer gráfico, tenemos una válvula de control neumático de accionamiento de señal de corriente eléctrica con convertidor eléctrico neumático adjunto. Podemos observar un control de temperatura. Tenemos aquí que está accionado por señales eléctricas, pero cuando llega a este punto de acá tenemos una señal neumática que está conectada a una válvula de control. Mientras que en el segundo gráfico tenemos una válvula de control neumático de accionamiento de señal de corriente eléctrica con convertidor electroneumática montada por separado. Vemos aquí mismo el controlador de temperatura, pero en este de aquí está conectado por medio de una señal eléctrica. Y en este de aquí suprimimos lo que es la señal neumática, sino que la válvula de control se conecta directamente en este dispositivo. Ya. Tenemos ahora los siguientes gráficos también de computadora relé, que son el gráfico 3, tenemos un transmisor de presión con salida de radio o láser, convertidor de voltaje de radio o láser y registrador de presión. Estos aquí sirven para controlar presiones en calderas y permiten conectar transmisores de presión a sistemas de regulación. Como podemos ver aquí, el transmisor de presión, tenemos aquí los indicadores de presión también que están conectados por medios de señales eléctricas, y tenemos el gráfico 4, que es un selector cuya señal de salida representa el flujo menor de FT109A o FT109B. El FT109A monitorea flujos de agua-aceite y el FT109B son para caudales pequeños. Como podemos ver, estos de aquí, ambos son transmisores de flujos, pero cumplen una función diferente. Están conectados por medios de señales neumáticas a este conector de aquí. Ya. Este de aquí también son representaciones de la computadora relé. Como podemos apreciar en el gráfico 6, tenemos una válvula de salida del tanque para abrir el tanque con el nivel más alto según se requiera. Podemos apreciar aquí los tanques en cada lado. Están conectados a una válvula tipo mariposa. Estos de aquí son indicadores, controladores de nivel que están conectados por medio de señales neumáticas. Y este sistema de aquí va conectado a una válvula de control en caso de fallo. Este de aquí se cerraría. La flecha para abajo indica que esta válvula de control en caso de fallo se cierra. Y tenemos el gráfico 7, que tenemos un control de temperatura con computador de anticipación de flujo. Como podemos observar aquí, tenemos un controlador de flujo, un controlador de temperatura, tenemos aquí una válvula de control, por aquí podemos apreciar un tubo capilar, y vemos que el sistema está conectado por la señal neumática.
Tenemos el último sistema de este tema. El flujo másico realizado por el relé del cálculo de flujo másico FI 111, que tiene entradas lineales para presión y temperatura y una entrada no lineal para flujo. Como podemos ver aquí, tenemos el transmisor de flujo, el transmisor de presión, el transmisor de temperatura. Todos están conectados por señales eléctricas hasta este punto de aquí. Y estos de aquí salen, dan una señal de salida por medio también de señales eléctricas a una válvula de control. Tenemos elemento de control conducir, actuar o no clasificado. En el gráfico 1 tenemos una bomba dosificadora con control de carrera automático y manual. Como podemos apreciar aquí, tenemos este punto de aquí de análisis, aquí tenemos un actuador de, manual. Todo el sistema está conectado por medio de señales neumáticas. Y en el gráfico 2 tenemos una turbina con cambiador de velocidad automático y manual. Como podemos apreciar, tenemos aquí el controlador de flujo, está conectado con señales neumáticas. Aquí tenemos lo que es el actuador y aquí tenemos lo que es el actuador de manera manual, que está conectado a la representación de la turbina. Ya. Aquí tenemos una instalación de cloro automático para explicar un poco mejor lo que son los gráficos ANSI, pero llevados a la vida real. Tenemos aquí lo que es la entrada de agua, que va a entrar agua en este depósito. Y por el lado de acá tenemos un ingreso del depósito de hipoclorito. Lo que queremos hacer con esta válvula, con esta agua aquí, es llenarla de cloro. Este cloro se va a controlar por medio del controlador de cloro libre, que es esto de aquí, el cual tiene una configuración determinada para administrar o suministrar el cloro necesario por cierta cantidad de agua. Es decir, en esta cantidad de agua que tenemos aquí en este depósito, no va a ingresar ni más ni menos cloro que el que nosotros hemos programado con anterioridad. Y este de aquí es un esquema simplemente representado a la vida real de cómo en lugar de las normas ANSI. Tenemos el siguiente, ejemplos de misceláneas de combinaciones. Tenemos aquí el primero, que es un transmisor de flujo con compensación de temperatura externa. Como podemos observar, este de aquí es el aparato en la vida real y esta acá es la representación por medio de las normas ANSI. Tenemos aquí el transmisor de flujo, el transmisor de temperatura. Este de aquí está conectado por medio de un tubo capilar y todos están conectados después de eso por señales neumáticas. Tenemos ahora el segundo gráfico, que es un registrador de flujo con lápiz de presión conectado al grifo del registrador de flujo de presión diferencial. Asimismo, este de aquí es el aparato y este de acá es la representación. Como podemos observar aquí, tenemos aquí los indicadores de los reguladores de presión, de flujo, de presión. Todos están conectados por sí mismos al registrador de flujo. Ya, tenemos los siguientes también ejemplos de misceláneas de combinación. Como podemos observar, en el primer gráfico tenemos una estación de carga manual sin manómetro de salida y con indicador de caudal. Tenemos aquí la válvula de control, tenemos aquí el transmisor de flujo, están conectados por medio de señales neumáticas, está aquí el indicador de flujo. Estos aquí están conectados a un interruptor manual. Tenemos ahora el gráfico 4, el transmisor de nivel con indicación o integral. Como podemos observar, aquí tenemos lo que es el tanque, tenemos este indicador de nivel de temperatura y aquí tenemos una salida eléctrica. Y tenemos este otro gráfico de acá, que es el transmisor de nivel con indicación separada. Como podemos observar, aquí tenemos el tanque, tenemos el transmisor de nivel, tenemos el indicador de nivel y tenemos aquí lo que es una salida eléctrica también en este sistema. Tenemos ahora el siguiente ejemplo de misceláneas de combinación.
Tenemos un sistema complejo de control de combustión UU300, ajuste del punto de ajuste del sistema de control de flujo. Como podemos observar aquí, tenemos un transmisor de flujo, un controlador de flujo, un motor rotatorio conectado a una válvula tipo bola, y todo el sistema está gobernado por lo que es la señal eléctrica en general. Tenemos ahora el ejemplo de misceláneas de combinación. Tenemos aquí en el primer gráfico, que es el método preferido para ser utilizado, puede sustituirse por I para referirse al detalle del bloqueo número 1. Debe dibujarse siempre las salidas de TSL301 y TSH501. Puede ingresar a la caja del bloque por separado en lugar de conjuntamente como se muestra. Como podemos observar aquí, tenemos también un motor rotativo en esta parte. Tenemos aquí este de aquí para la temperatura, para la presión y para el flujo. Todos están gobernados por lo que es las señales eléctricas binarias. Tenemos el gráfico 7, que es un método opcional y puede usarse si existe un relé y uno desea mostrarlo. Tenemos aquí, al igual que acá, al igual que en otro gráfico, un motor rotativo. Este de aquí es la presión, este de aquí es la temperatura, este de aquí es de la presión, este de aquí es del flujo. Todos están conectados por medio de señales eléctricas binarias. Y esto de aquí nos dice que un bucle de control de flujo puede ser bloqueado por interbloqueo accionado por baja temperatura o por alta presión. Por una señal neumática. Ya, bien, ahora vamos a continuar explicando los ejemplos de la miscelánea. El siguiente ejemplo del cual les voy a hablar es sobre una miscelánea de combinación, que nos dice que una válvula piloto solenoide es accionada por un interruptor manual. Bien, aquí tenemos el interruptor manual que está conectada a la válvula solenoide. La válvula piloto solenoide están conectadas por medio de un indicador eléctrico binario, que es el de aquí. Luego pasa a una válvula de 3 y esta válvula está conectada a una válvula de control, que es la de aquí, y están conectadas por medio de una señal neumática binaria. Ok. Ya. El siguiente ejemplo de misceláneas de combinación tenemos en la alternativa 1, que nos dice que una válvula de 3 vías que cuenta con un interruptor manual que envía señales neumáticas a una válvula con un posicionador piloto. Ok, aquí tenemos lo que es el interruptor manual, que es el de aquí, que pasa por una válvula que pasa por una válvula de control, como tenemos aquí, está conectada a la válvula con el posicionador piloto, está conectada por medio de unas señales neumáticas binarias. Luego que pasa luego que pasa por la válvula de 3, esta tiene 3 salidas y están conectadas con señales neumáticas, con 4 señales neumáticas, como se lo estoy marcando aquí. Ok. La alternativa 2 dice que un interruptor manual envía señales neumáticas a una válvula con un posicionador piloto. Tenemos el interruptor manual, que es el de aquí, y tenemos la válvula con un posicionador manual. Tenemos una válvula de 3 con un posicionador manual, que se lo estoy marcando aquí, y están conectadas por medio de señales neumáticas binarias. La válvula tiene tres salidas y están conectadas por el intermedio de señales neumáticas. Ya, el siguiente ejemplo de misceláneas de combinación del cual les voy a hablar es sobre un circuito de flujo con enclavamiento de bajo nivel accionado por interruptor de nivel. Que el solenoide puede etiquetarse como FY405. Pero dice que una válvula solenoide de encendido y apagado de 3 vías, que está representado por la letra S, que está conectada a un control de flujo, que lo tenemos aquí, y que puede abrir la válvula de salida mediante la señal neumática siempre que alarma de nivel bajo. Aquí está, el nivel bajo, y que se coloca en un tanque que no se encienda. Tenemos el tanque, tenemos las señales eléctricas, tenemos señales neumáticas y tenemos una válvula de 3, que nos indica que en caso de que el fluido vaya mal, tiene que abrirse.
El siguiente ejemplo de miscelánea de combinación que le voy a hablar es sobre un controlador de presión que actúa a través del acervo, válvula que actúa como convertidor de voltaje a hidráulico para modular la válvula de control accionada por el cilindro de doble acción que tiene el sistema de posicionamiento. Tenemos que un transmisor que está enviando señal a un controlador de presión, el cual actúa sobre un servoválvula convertidora de señal de eléctrica a hidráulica para accionar un cilindro de doble pistón que abre o cierra una válvula la cual tiene un sistema de posicionamiento, un transmisor de presión que se describe como PT, un controlador de presión y un controlador de posición, transmisor de posición y un servoválvula con un convertidor de señal. Aquí vemos que tenemos el control de presión que está conectado a un control de posición, están conectados por medio de una señal eléctrica. Esta de aquí está conectada también a un transmisor de posición y que están conectadas también por medio de señales eléctricas. El siguiente ejemplo de combinación de la miscelánea de combinación es un transmisor. Un transmisor que indica el análisis de A sobre T con una entrada que muestra que sale una señal eléctrica. Además cuenta con un dispositivo de descarga P y una salida de ventilación segura. Tenemos el transmisor, tenemos una salida eléctrica y tenemos que cuenta con un dispositivo de descarga P, como lo estoy marcando aquí. Y también tiene un sistema de ventilación que sale para acá. Ya. Voy a hablar ahora sobre lo que son los ejemplos de funciones de miscelánea. En el gráfico 15, en el esquema 15, tenemos una válvula de presión equilibrada que está conectada a una señal neumática que pasa a un instrumento con un número de identificador y luego por la válvula de equilibrio de presión. Tenemos la válvula de presión que está conectada a una señal neumática y que pasa por el instrumento número o verificador que es el de aquí. Esta de aquí es la válvula y están conectadas por medio de señales neumáticas, que son estas de aquí. Ya. En el esquema 16 tenemos que un regulador de reductor de presión de gas natural autocondicionado con volante de ajuste del set point. Tenemos aquí una válvula de posicionamiento que se maneja manualmente porque tenemos este símbolo nos indica que es una válvula manual. Ya, ok. Está conectada a un cilindro de doble acción y este está conectado a otra válvula. Están conectados mediante señales neumáticas. Otro ejemplo de funciones misceláneas que tenemos el esquema 17 que nos dice que un controlador de programación horaria que varía el punto de ajuste del controlador de presión montándolo en la válvula, un conjunto de válvulas de etiqueta PIC PBS 504. Tenemos aquí el siguiente controlador que está enlazado por medio de señales neumáticas a lo que es el controlador de presión que tenemos aquí, y estos están conectados a una válvula. Ya. En el esquema 18 tenemos que una válvula que se setea que se resetea cuando se dispara y que requiere el mecanismo de reposición manual con un enganche montado en la válvula. Tenemos aquí el indicador de flujo que está conectado mediante señales neumáticas a lo que viene siendo acá la válvula.
Otro ejemplo, tenemos el esquema 19 que nos dice que el indicador de flujo de presión diferencial está aquí, con una purga para ambos cables, indicado por el número 2. Tenemos aquí que tenemos un indicador de flujo y que está conectado aquí a lo que es la purga, y tenemos una salida de agua. En el esquema 20 tenemos que un transmisor de nivel para tanque abierto, tenemos tanque abierto aquí, con un tubo de inmersión y de purga de aire. Tenemos aquí lo que es el transmisor de nivel, y tenemos aquí lo que es la purga. Y tenemos aquí una salida que está conectada por un indicador neumático. En el esquema 21 tenemos que un transmisor de nivel de presión diferencial extremadamente conectado a un tubo indicador con purga de gases y líquidos. Aquí tenemos los que están conectados a un tanque por medio de los tubos indicadores. Luego pasa por un transmisor de nivel. Este tiene una salida que está acá y que está conectada por medio de señales neumáticas, que están aquí, las estoy representando. Y luego pasa por purgas. Y está en lo que es la salida de los gases, que es en este caso sería la nafta, y el líquido, que en este caso sería el nitrógeno. En el esquema 22 tenemos la válvula de control con cajas de llenado sellada al agua, con purgas o dispositivos de lavado, que tienen señales neumáticas conectadas a instrumentos con número de identificador. La válvula se cierra en caso de fallo de aire. Tenemos aquí la válvula representada. Tenemos un posicionador piloto y que está conectado por medio de señales neumáticos. Tenemos aquí la entrada del agua y tenemos aquí la purga. Bien, ahora en el esquema 23 tenemos que lo que es una vista de un monitor de nanómetro de presión conectados a instrumentos con números identificadores, montaje en el panel electrohidráulico. Tenemos aquí lo que es el indicador de presión, que están conectados a instrumentos con números. Tenemos aquí el transmisor de presión y tenemos aquí lo que es que está conectado por medio de señales eléctricas a lo que es esto aquí es como un montaje eléctrico. En el esquema 24 tenemos un graficador de puntos simples con tableros de conexiones de entradas a instrumentos con número de identificadores, señales neumáticas y panel montado con unión en punto. Tenemos aquí lo que es el transmisor de presión, 3 transmisores de presión, un transmisor de flujo que está conectado por medio de señales neumáticas. En el siguiente ejemplo, en el esquema 25, tenemos lo que es la salida eléctrica del transmisor conectado a más de un receptor, independientemente del tipo de señal eléctrica. Tenemos aquí el transmisor de presión, que está conectado a diferentes receptores. Tenemos aquí un indicador de presión, tenemos aquí que están conectados por medio de señales, por medio de indicadores eléctricos. Están aquí, tenemos 3 indicadores. Y aquí tenemos un indicador eléctrico neumático. Está acá abajo, lo estoy subrayando. En el esquema 26 tenemos la salida del controlador de temperatura que actúa como aire de suministro para el controlador del nivel. Tenemos aquí el transmisor de nivel que está conectado al control de nivel por medio de una señal. Está conectado por medio de una señal neumática. Luego aquí tenemos la entrada de aire y tenemos el control de temperatura que va conectada al control de nivel por medio de una señal neumática también. Acá tenemos lo que es una válvula que está conectado al control de nivel
por medio de una que están conectados por medio de una válvula con un posicionador piloto que están conectados por medio de una señal neumática. Bien, ahora les voy a hablar sobre lo que son las alternativas de control de válvulas. Tenemos que en la alternativa 1, un transmisor de presión, el cual envía señal neumática a un registrador de presión PR. Aquí tenemos el transmisor de presión y aquí tenemos el registrador de presión PR. Además se presenta un transmisor de flujo, como lo tenemos aquí, se lo voy a subrayar, conectado a una placa orificio. La placa orificio es la que está aquí representada con el número 407, en donde se envía señal a un registrador de control de flujo, y el cual está conectado a un activador electrohidráulico. El elevador electrohidráulico, este que tiene redondito, y para abrir o cerrar la válvula bidireccional. Este proceso, aquí tenemos la válvula bidireccional, y dice que este proceso es por el encendido y apagado de una válvula solenoide cuando hay alta o baja presión de flujo. Ya. En la alternativa 2 tenemos que... Bien, ahora vamos a continuar con lo que son las alternativas de control de válvulas. Ya, tenemos la alternativa 2 que nos dice que tenemos un lazo en donde un transmisor de presión está conectado a un registrador PR que no está montado local, pasando una señal neumática a un transmisor de presión que se encuentra afuera. Está volviendo a enviar una señal a un registrador de presión PR, el cual envía la información a un registrador de control de flujo, y enviando dos señales neumáticas que llega a un transmisor de presión de flujo que está conectado a una placa orificio, y la otra señal a un activador de válvula. El activador de válvula electrohidráulica bidireccional. Ya, como vimos, aquí tenemos el transmisor de presión, tenemos el lector de presión PR, acá tenemos la válvula que está conectada a una placa de orificio, que está conectada a la válvula electrohidráulica. Ya. Ahora tenemos el diagrama para parar de motor eléctrico por interruptor. En el esquema 29 tenemos que el diagrama presenta un interruptor de bajo nivel, el cual envía señales binarias de encendido y apagado, y para este caso está deteniendo los dos motores eléctricos. Bien, aquí lo que tenemos es el sistema, el interruptor de bajo nivel, y aquí tenemos los dos motores eléctricos, y que están siendo conectados están siendo conectados por las señales eléctricas binarias, esta de aquí y las que aquí se las estoy marcando. Ya. En el esquema 30 tenemos el diagrama que presenta un interruptor de bajo nivel, el cual envía señales binarias de encendido y apagado. Para este caso, el que está en espera de ser activado, los dos motores eléctricos. Ya. Como le presento, aquí este de aquí es el interruptor de bajo nivel. Aquí están los dos motores que están siendo conectados por las señales eléctricas binarias. Bien, ahora tenemos lo que es el encendido y apagado del motor eléctrico. En el esquema de la izquierda tenemos el diagrama que se presenta un interruptor diferencial de nivel, el cual envía señales binarias de encendido y apagado unidos en paralelo. Y para este caso, esta es la espera de encender está en la espera de encender o apagar los motores. Aquí tenemos el diagrama del interruptor de diferencial de nivel. Aquí tenemos los motores que están siendo conectados en paralelo por señales eléctricas binarias. En el esquema de la derecha tenemos que el diagrama presenta un interruptor diferencial de nivel, el cual envía señales binarias de encendido y apagado unidas en paralelo, y se encuentra en un retraso. Aquí también tenemos el interruptor diferencial de nivel,
Tenemos los motores que también están siendo conectados por las señales eléctricas binarias. Y este es lo que se conoce como retraso. Ok, ahora tenemos la alternativa para el control de flujo. Tenemos la alternativa 1 que nos dice que este proceso es para el ingreso de dos fluidos siendo controlado por un indicador de control de estado, el cual está recibiendo señales de las cantidades de flujo que están pasando por dentro del sistema. Ahora tenemos que en la descripción del proceso tenemos que un indicador de control de estado que recibe señales de diferentes interruptores binarios en posición para poder abrir o cerrar los dos. Los fluidos pasan por un indicador de totalización de flujo en el cual está unido a un transmisor de cantidad de flujo que envía señal a un controlador que da paso mediante una señal al accionador, que da una señal al accionador controlado para abrir la válvula giratoria una vez que reciba la señal del interruptor en la posición ZLS, que es esta de aquí. Aquí, como vemos la válvula manual. Tenemos dos válvulas manuales. Y aquí está donde se centra todo el proceso, que es el control de estado. Acá, como vemos, tenemos un cilindro de doble acción. Y bueno. Ya. Dentro de la alternativa 2 tenemos lo siguiente. Dice que en la alternativa 2 tenemos un lazo de controles de estado de flujo que están montados en el panel de control. En el panel de control YC1, los cuales están recibiendo señales de los interruptores de baja que controlaban la posición de las válvulas mediante señales binarias. Una vez abiertas las válvulas de flujo, pasan por un indicador de totalización de flujo en el cual está unido a un transmisor de cantidad de flujo, que envía señal al controlador que da paso mediante una señal al accionado controlado para abrir una válvula giratoria, una vez recibida la señal del indicador de posición. Ya, como nos damos cuenta, aquí está el panel de control. Este aquí es el panel de control. Acá tenemos lo que es la válvula que se abre cuando recibe la señal de aquí. Tenemos dos válvulas que son válvulas manuales. Y aquí también, como nos damos cuenta, tenemos lo que es un cilindro de doble acción, que está conectado mediante señales eléctricas binarias. Bien, ahora tenemos lo que son combinaciones complejas. Tenemos que los mismos sufijos que la válvula, los bucles están numerados del 901 al 905, correspondiente a los sufijos de la válvula A hasta la válvula E. Como ejemplos tenemos que el control de una caldera por lotes complejos, involucrando tanto la visualización compartida, el control como control lógico programable. El propósito de este dibujo es permitirle una comprensión general de los esquemas de control y definir e identificar los componentes de conexión. Ya, como podemos darnos cuenta, la caldera es esto que estoy aquí. Todo esto es la caldera. Ya. Y en el flujo encontramos tenemos aquí, como nos damos cuenta, tenemos un motor que está conectado mediante señales eléctricas binarias. También podemos darnos cuenta que tenemos aquí un cilindro de doble acción. Tenemos aquí, esto de aquí es una válvula. Tenemos una válvula de posición piloto. Tenemos una válvula manual, que es la de aquí. Tenemos un controlador de temperatura y un transmisor de flujo. Y dentro de lo que es la simbología típica para diagramas simplificados, tenemos que la simbología simplificada de identificación es abreviada.
y se usan para definir los principales puntos de medición de control. Como vemos aquí, tenemos lo que es un motor, tenemos un control de nivel, tenemos aquí lo que es un control de presión, tenemos aquí una válvula, tenemos aquí lo que es la alarma, tenemos aquí lo que es un fluido o un flujo, tenemos un control de flujo, tenemos otra alarma y un control de nivel. Y la simbología típica para diagramas conceptuales nos dice que la simbología funcionalmente brindada a la identificación abreviada se utiliza para desarrollar conceptos de control sin preocuparse por el hardware específico. Se parece un poco a la imagen de antes. Como nos damos cuenta, aquí tenemos lo que es un motor, tenemos un transmisor de nivel, tenemos un control de temperatura, tenemos lo que es un control de fluido, un transmisor de flujo. Tenemos una válvula, tenemos lo que es otro transmisor de fluido, y bueno. Bueno, y como conclusión presentamos que las normas ANSI ISA S5.1 establecen la información mínima requerida para realizar un esquema de un lazo de control, así como información opcional para un lazo de control particular. Que también nos dice que también tenemos como conclusión que los diagramas de lazos nos proveen la información acerca del punto de ajuste y rango de operación de los instrumentos. Estos lazos están representados con la información necesaria que nos demuestran tanto los instrumentos como el funcionamiento. Eso es todo lo que hemos preparado para ustedes, compañeros. Muchas gracias.